grabar la clase, entonces para que tengamos en cuenta. Y después esa grabación pues se les compartirá a cada uno de ustedes. Entonces, vamos a empezar. Les comparto mi pantalla. Listo, entonces en esta unidad vamos a ver lo que son los elementos del costo. Entonces el día de hoy pues vamos a explicar un tema, vamos a explicar como unos ejemplos, de esos ejemplos vamos a dejar un taller y lo más importante es que hagamos todo lo posible por participar. Sabemos que esta es una obra pesada, sin embargo hagamos el mayor esfuerzo para que el tiempo que prestemos atención pues sea el tiempo, sea bien aprovechado por cada uno. Bueno, entonces empecemos. La unidad número 2 se llama elementos del costo. Cuando hablamos de los elementos del costo, ¿todo me escucha bien, muchachos? Sí, profesor. Sí, señor. Okay, listo. Bueno, cuando hablamos de elementos del costo, nos dice que son aquellos, son todos aquellos que son necesarios para la producción de bienes o prestación de servicios y se clasifican en materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí? Que los elementos del costo es lo que yo necesito para qué, para producir un bien o para prestar un servicio. Es como cuando usted dice, ¿qué es lo que tú necesitas para hacer este producto? Esto es lo que necesito. Necesito unos materiales, necesito una mano de obra y necesito unos costos indirectos. Entonces, primero tenemos que ver o estar presente que cómo empieza la función o la logística de una empresa. De la logística de una empresa, en este caso, lo que vemos aquí es una logística de una empresa de producción. Entonces, esta empresa de producción se empieza con la compra de materia prima. Es decir, yo primero compro la materia prima, además de eso, después que compro la materia prima, debo tener al personal calificado para operar esa materia prima, es decir, para hacer todos los productos que voy a hacer, para transformar y hacer, operar las máquinas y hacer ese proceso que necesito. Y además de eso, voy a consumir unos costos indirectos que más adelante vamos a ver cuáles son. Después de eso, pues, habrán unos productos en proceso, después de que yo termine ese producto en proceso, algunos productos terminados, y por último, voy a hacer el proceso de la venta. Cuando hago el proceso de la venta, me queda una utilidad bruta. ¿Qué es una utilidad? Que depende de los costos operativos y también me va a dar una utilidad neta. ¿Quién se acuerda que lo preguntamos en el ejercicio? ¿Cómo son las maneras de mantener o elevar la utilidad? ¿Quién me dice? ¿Cómo mejoramos la utilidad en una empresa? Disminuyendo los costos. ¿Cómo? Perdón. Disminuyendo los costos. Ok, disminuyendo los costos y ¿cómo más? Incrementando las ventas. Incrementando la venta. Entonces, como ven, esas son las formas prácticamente de que mejoramos la utilidad en una empresa. Entonces, yo mejoro siempre las ventas y además de eso, siempre lo que estamos buscando en una empresa es mejorar los costos. Y hay muchas maneras. Primero que todo, si yo quiero mejorar unos costos, tengo que conocerlos, tengo que saber qué es lo que me está afectando a mí. Y precisamente es que se da esta materia, costos, porque cuando yo tengo un producto, digamos, yo vendo un solo producto, yo sé que sumo y divido y todo se carga a ese producto. Pero cuando yo tengo muchos productos, muchos servicios, por ejemplo, en un hospital que prestan múltiples servicios, entonces yo tengo que identificar cuál de esos costos, cuál de esos servicios me está a mí afectando más mi operación.
Entonces, para que tengamos en cuenta eso, precisamente para eso es que se identifican los costos. ¿Cuáles son los elementos del costo nuevamente? Mano de obra directa. ¿Cuál es la mano de obra directa en un hospital? ¿Quién me dice? Los médicos y enfermeros. Muy bien. ¿Por qué los médicos y los enfermeros? Pues son los que Por- tienen la relación directa con el paciente. Que exacto, son, porque están involucrados directamente con el paciente. Entonces, si usted va a un hospital, los médicos, los enfermeros y todo personal de salud es el que está directamente involucrado en esa atención que le van a dar. Tenemos también lo que son los materiales directos. Los materiales directos son aquellos que son consumibles. ¿Cómo así consumibles? Si es para un servicio, es decir, que se consumen, se usan en el momento que se está prestando ese servicio. Por ejemplo, las jeringas, los medicamentos, las curitas, todo lo que sea consumible. Y hay unos gastos que son indirectos, que hay la depreciación, unos costos indirectos, todo lo que estaría por fuera. Bueno, entonces aquí hago un pare y les hago una pregunta. Entonces, lo que son las camillas, el microscopio, esos señores, ¿qué son? ¿Qué creen Material que, directo, ¿no, profe? dónde metemos eso? Pues acuérdense que los materiales son consumibles. ¿Cómo así? Yo los uso una vez y prácticamente me los consumo. Por ejemplo, las tijeras. ¿Qué creen que es eso? Cuando ustedes vieron Un gasto, contabilidad, ¿dónde metían eso? ¿Se acuerdan? un gasto, profesor. Un gasto. No, porque acuérdense que gasto también es consumible. ¿Cómo así? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de una camilla, de una cama, de un microscopio, de unas tijeras. Y hablamos que los materiales directos o los materiales o los insumos es aquello que se consume. Es decir, que yo lo utilizo una vez, por ejemplo, yo utilizo una gasa, la utilicé para un paciente y ya no la vuelvo a utilizar para otro. Si tienes, puse, profe, ¿no? exacto, lo que son esos, lo que es la camilla, el microscopio, son equipos, prácticamente son activos, pero son activos fijos. ¿Se acuerdan que cuando vimos contabilidad decíamos que los activos fijos son aquellos que, pues, activos fijos se demoran más para convertirse en dinero y se van depreciando con el tiempo? Entonces, yo no lo puedo colocar ahí como unos gastos porque ellos son un activo que yo tengo que ellos sí los voy a ir depreciando y esa depreciación puedo meterla como gasto indirecto, pero como material directo no. Entonces, en los materiales directos, ¿qué diría? Todos los insumos, los medicamentos, la bolsa para poner sangre, las curitas, todos esos elementos que yo utilizo, ¿en qué? En la atención directa. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. No es gasto ellos porque ellos vienen siendo activos. Es, por ejemplo, si yo tengo una cafetería y en la cafetería yo compré una moto, entonces el gasto mío viene siendo el gasto de la gasolina. ¿Por qué? Porque se consume a medida de que yo voy haciendo los domicilios. Sin embargo, la moto no viene siendo un gasto, sino el gasto que implica de pronto la gasolina. La moto viene siendo una inversión que yo hice, pero yo la puedo ir depreciando. ¿Cómo así depreciando? Ahora más adelante vemos cómo funciona la depreciación y en qué consiste. Entonces, mano de obra directa es la que está directamente con la prestación del producto o servicio, materiales directos y gastos indirectos. Entonces, materiales directos o materia prima. ¿Quién me ayuda a leer esa diapositiva que venga una buena voz y que escuche bien? Materiales directos. ¿Quién me ayuda?
son aquellos físicos de consumo que se utilizan en la producción de bienes o en la prestación de servicios y tienen la siguiente característica: son tangibles, son fácil medición y cuantificación. En las empresas de transformación integran físicamente el producto y se identifican directamente con él. En las empresas de servicios generalmente no existen o no integran físicamente el producto, pero se pueden presentar casos en los que sea necesario utilizar materiales o materia prima para la adecuada prestación del servicio. Ok, entonces miremos. Materiales directos o materia prima. Muchas gracias. Son elementos físicos de consumo. Palabra clave ahí es de consumo. Se utilizan en la producción de bienes o en la prestación de servicios y tienen las siguientes características. Son tangibles, es decir, que yo los puedo ver, los puedo tocar. Son de fácil medición y cuantificación, es decir, yo puedo determinar cuánto me estoy gastando. En las empresas de transformación o de producción integran físicamente el producto y se identifican directamente con él. En las empresas de servicios generalmente no existen o no integran físicamente el producto, pero se pueden presentar casos en los que sea necesario utilizar materiales o materias primas para la adecuada prestación del servicio. Dese cuenta que lo que nos está diciendo aquí, que muchas veces los servicios no necesitan tener lo que es materiales. ¿Por qué los servicios no necesitan tener materiales? ¿Por qué creen que no es necesario utilizar materiales muchas veces, no todas las veces? ¿Por qué nos dice eso? Precisamente, bueno, es sencillo. Dese cuenta que por lo general un servicio, cuando ustedes van a prestar un servicio, no le están ofreciendo un producto, sino que le están prestando una solución. Y esa solución viene siendo ese servicio. Entonces, cuando ustedes van, más depende de la mano de obra y esa solución que le están dando. Sin embargo, tenemos varios servicios que necesitan o que también están compuestos por unos insumos. Entonces, esos insumos se consideran también, en este caso, no son materia prima, pero sí se consideran que pueden ser similares a la materia prima. Por ejemplo, si yo en el sector salud, yo presto el servicio de tomar exámenes de laboratorio. Entonces, ¿qué materiales hay? Entonces, son los insumos que yo necesito en el laboratorio. Volviendo al punto, si yo tengo algo que no se consume, como un microscopio, el microscopio no se consume. Él se va dañando con el tiempo, pero no se consume. Si yo tengo algo que no se consume, entonces eso no viene siendo un insumo, sino viene siendo pues un activo que se va a ir deteriorando. Entonces ahí las jeringas, si la consumo yo utilizo una gasa, que yo sí utilizo todo lo que yo utilice en un momento para hacer ese proceso. Aquí tenemos, entonces cuando hablamos de la materia prima, hay un concepto que tenemos, del cual tenemos que hablar. El concepto es inventario. ¿Se acuerdan o cuando ustedes han escuchado la palabra inventario? ¿Qué me dicen? ¿Cuándo han escuchado ustedes la palabra inventario? Profesor, cuando van a reabastecer algún negocio, ya sea una tienda o un granero, dicen que van a hacer un inventario para ver cuántos productos tienen y a ver cuántos productos le hacen falta. Ok. Pasa que esta palabra inventario ha sido muy utilizada, más que todo, ¿para qué? Ha sido muy utilizada para cuando dice la compañera, precisamente, para hacer ese conteo. Cuando yo voy a hacer ese conteo de lo que tengo, es cuando digo voy a hacer inventario. Sin embargo, la palabra inventario también la vimos en donde la vimos en el balance general. ¿Se acuerdan el balance general? La palabra inventario. ¿Qué significaba inventario en el balance general? ¿Sí se acuerdan?
¿Quién se acuerda? Registro de los bienes. Entonces, los inventarios, vamos a ver un balance general para ver si se acuerdan. Vamos a ver aquí. Cuando veamos un balance general, por ejemplo aquí no, inventarios. Mire, aquí vemos este balance general, no se ve tan grande, pero aquí dice efectivo, cuentas por cobrar e inventario. Entonces, dése cuenta que existe una cuenta de inventario en las empresas. Entonces, ahí es donde, eso es lo que vamos a ver. Ese inventario, ¿a qué se debe? Entonces, las empresas comerciales, ¿cuáles son las empresas comerciales? Que las que se dedican a comprar y vender. ¿Quién me da un ejemplo de empresa comercial? Que compra algo y lo vende. Ejemplo de empresa comercial. Los graneros, profe, el ARA Los también es una graneros. empresa comercial que compra los productos y después los vende. Muy bien, los graneros, el ARA, Éxito. Del sector salud, ¿qué empresa es comercial? La farmacia. La farmacia. Muy bien. Entonces las farmacias vienen siendo empresas comerciales. Entonces, un segundo. Las empresas comerciales son las que se dedican a comprar y a vender. Cuando hablamos de inventario en una empresa comercial es toda la mercancía que tienen ellos. Entonces, si yo le pregunto, ¿a cómo ascienden tus inventarios? No, mis inventarios ascienden a 100 millones. Quiere decir que 100 millones, que 100 millones de pesos es la mercancía que ellos tienen en la mercancía, o digamos, son los inventarios que ellos tienen o la mercancía que ellos tienen suma 100 millones de pesos. En las empresas de qué productoras de un producto o empresas productoras o de transformación, entonces tenemos varias clases de inventarios. Usted se cuenta que hay inventario de materias primas. ¿Y qué son las materias primas? Cuando yo tengo una materia prima, es el insumo para hacer ese producto. Por ejemplo, en una carpintería, ¿cuál es la materia prima? La madera. El metal, dependiendo la clase de sillas o la clase de muebles que yo haga. También habrá un inventario de productos terminados, ¿sí? De esos productos que ya están listos para vender. Entonces, después de eso, pues ya habrá la función de la venta. Entonces, dése cuenta qué diferenciación hay en una empresa comercial y en una empresa de transformación. En una empresa comercial yo solamente compro y vendo. Pero ya cuando la empresa de transformación o de prestación de servicios, ya van involucrados más factores. Entonces, miremos lo que son los inventarios. Los inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación. Es decir, yo los poseo, yo los tengo y pueden ser vendidos en el curso normal de la operación. Los inventarios son activos en proceso de producción con vistas a la venta. Yo todo lo que tengo con vistas a la venta, eso viene siendo un inventario. Y los inventarios, ¿se acuerdan que estamos hablando de activos? Cuando vimos los activos en contabilidad, acuérdense, los activos son todos los bienes que yo tengo a mi nombre, pero ¿por qué son inventarios? ¿Por qué se le llama inventario? Porque la cuenta de inventario son esos activos que son fáciles de convertir en dinero. ¿Cómo así? No es lo mismo ustedes vender una mercancía, ustedes pueden vender una mercancía en una farmacia fácilmente, que vender un local o una casa o un vehículo. Entonces, aquellos son activos fijos y estos vienen siendo inventarios que son activos corrientes. Entonces, los inventarios también están en forma de materiales que pueden ser consumidos en el proceso de producción o la prestación del servicio. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que son materiales, materia prima,
y que pueden ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación del servicio, son llamados inventarios. Entonces, ¿qué viene siendo el inventario? Es una provisión de materiales que tiene como escenario principal facilitar la continuidad del proceso productivo y la satisfacción de la demanda de los clientes. Bueno, yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si ustedes van a una clínica y en la clínica no tienen ningún medicamento y llegaron a urgencia? ¿Qué puede pasar? ¿Por qué tiene que hacer la clínica en esa situación? ¿Sí? No lo escuché. Los demás, participemos, por favor. Dejemos la pereza. ¿Qué pasa si en una clínica no hay inventario? ¿Qué puede Profe, pasar? ¿cómo vamos a prevenir? No van a ¿Cómo tener vamos para a, atender al paciente. cómo se va a prevenir a mantener la salud del paciente si no hay medicamentos que administrarle? Exacto. Entonces, des en cuenta que cuando no hay inventario, yo no tengo la capacidad de atender o de prestar ese servicio. Muchas veces yo he escuchado que personas van a clínicas, que personas van a hospitales y les tienen que poner un medicamento. Ellos deberían tener ese medicamento. Entonces lo que le dicen al paciente es, mire, no lo tenemos, consígaselo usted. Entonces vieron que a veces ponen al paciente a que consiga, ¿por qué? Porque ellos no tienen ese inventario. Y lo que pasa normalmente que uno cuando ve estas situaciones en las clínicas, estas clínicas cuando les pasan estas situaciones lo que hacen es que buscan eh, en clínicas amigas que les presten esos medicamentos. Pero hay veces que ustedes saben, por ejemplo, cuando estuvo en el pico la pandemia, había muchos medicamentos que se escasearon. Entonces, el inventario también sirve para tener un colchón. ¿Por qué? Porque a mí me puede pasar que si el proveedor a mí no me cumple a tiempo, yo tengo un colchón de unos días para prever esa situación. Porque si yo tengo lo mínimo, lo suficiente, lo del día, y yo estoy pidiendo, entonces cualquier imprevisto me va a hacer a mí de que yo no tenga la capacidad para atender ese. Pero tampoco en el tema de los inventarios no es tan bueno tener muchos inventarios. ¿Por qué no es tan bueno tener muchos inventarios? Porque eso es una plata que está estancada ahí. Entonces yo tengo que tener el nivel de inventarios óptimo para poder cumplir las obligaciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Ok, listo. Entonces, veamos los tipos de inventario. Este tipo de inventario que vemos aquí son los tipos de inventario de las empresas de producción. Entonces, tenemos inventario de materias primas, que lo conforman todos los materiales con que se elaboran los productos, pero que todavía no han tenido ningún procesamiento. Es decir, la materia prima está igual como me llegó. Inventario de productos en proceso de fabricación lo integran todos aquellos bienes adquiridos por las empresas manufactureras que se encuentran en proceso de manufactura. Entonces, es decir, yo tengo un producto, yo tengo unos materiales que todavía no han terminado de procesarse. Entonces, ese viene siendo unos inventarios de productos en proceso. ¿Cómo así? Digamos que ustedes ahora mismo van a una carpintería. Entonces, en la carpintería se van a notar que hay 10 camas que todavía no han terminado. Entonces, si ustedes van a hacer el inventario de lo que tiene esa carpintería, tienen que cuantificar cuánto cuestan esas piezas que todavía no se han terminado. Y también tenemos los inventarios de productos terminados. Son aquellos bienes adquiridos por las empresas manufactureras de los cuales ya pueden ser vendidos como productos elaborados. Entonces, se cuenta que la empresa puede ya tener unos productos que ya los tiene terminados, elaborados para la venta, y eso viene siendo un inventario también de productos terminados. Acá también hay una clasificación de tipos de inventario, pero más que todo aquí, la que nos importa, el inventario, por ejemplo, de suministros de fábrica, inventario de mercancías, más que todo este concepto de inventario de mercancías que constituyen todos aquellos bienes que pertenecen a la empresa comercial, los cuales se compran para hacerlo, para luego venderlos. Entonces, ¿cuándo pasa eso? Por ejemplo, en las farmacias.
En las farmacias tenemos inventario de mercancías. En el almacén Éxito, inventario de mercancías. Porque almacenes SAO, inventario de mercancías. Entonces, ese viene siendo. Y también hay otros conceptos que son diferentes, que por ejemplo, inventario de seguridad, que es lo que yo mantengo para qué, para esas contingencias que yo decía. Si yo tengo un inventario de seguridad, quiere decir, yo tengo inventario por 7 días. Yo sé que si se me presenta un problema de 7 días, yo puedo cubrir máximo 7 días. Entonces también tenemos inventario pues de previsión estacional, pero ya esos conceptos no son tan importantes acá. Bueno, entonces aquí, ahora sí, aquí donde llegamos, quiero que presten mucha atención. ¿Por qué? Porque lo que se va a explicar es un tema bastante contable, que si no prestamos atención, lo más probable es que es difícil lo entendamos. Entonces, sistemas de inventarios. ¿Qué son los sistemas de inventario? Los sistemas de inventario son métodos que existen en la contabilidad para llevar de forma eficiente lo que son los inventarios. Entonces las empresas tienen dos opciones. Voy a explicarlo aquí con toda la calma del mundo para que ustedes... Las empresas, hay dos sistemas de inventario. Vamos a ponerlo aquí para que ustedes... Inventario periódico y permanente. Miremos primero, cuando yo digo que algo es periódico, ¿qué significa? ¿Quién me dice? Por ejemplo, yo le digo a algunos de ustedes, Juan Pérez, usted es algo periódico, aparece de vez en cuando en la clase. ¿Qué le estoy diciendo a la persona? Que no es algo fijo, profe, que puede ser quizás semanal, quincenal. Exacto. Es como, por ejemplo, aquí el agua llega cada periodo, cada 7 días, y eso es un periodo. O esto aquí, la estación, o cada 6 meses, es que llega X servicio. Entonces, eso es periódico. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de algo periódico, es que no se hace constante, sino que tiene un tiempo establecido para qué, para ejecutarse. Entonces, el sistema de inventario lo que hace es contar. Me hace contar, me cuantificar todo lo que tiene que ver con saber ese inventario. ¿Por qué es importante llevar inventario? Porque una empresa, por ejemplo, una empresa de plásticos, una empresa como la Coca-Cola, empresas grandes y empresas pequeñas también tienen muchos productos. Entonces, si usted tiene muchos productos y usted no sabe cuánto tiene, lo más probable es que puede estar pasando que usted tiene mucha inversión y puede estar perdiendo dinero por no saber cuántos son los inventarios. Entonces, los inventarios se hacen de forma periódica y de forma permanente. Entonces, cuando lo haces periódico, ¿qué quiere decir? Que lo hago. Entonces, en este caso, cuando hablamos del sistema de inventario periódico, dice que las empresas, las entidades, determinan el inventario final de la entidad con un conteo físico, que lo hacen al menos una vez al año. Cuando la entidad aplica el sistema de inventario, el periódico, el costo de venta es el producto de la siguiente ecuación. Miren lo que pasa. Por ejemplo, una empresa como una ferretería. ¿Quién ha ido o ha visto una ferretería? ¿Ustedes cómo creen que esos señores hacen inventario de todos esos productos? Bueno, registro que ya en el sistema, profe, ya eso como todo avanzado en el computador, saben cuánto falta, cuánto necesita. Exacto. Si llevamos todo eso, digamos, hay unos que sí,
Normalmente las que tienen mayor tecnología ya llevan todos esos sistemas. Cuando yo lo hago en un sistema, lo estoy haciendo permanente. Sí, porque el sistema me va a dar enseguida me va a dar y tengo que ingresar todo en sistema. Sin embargo, hay unos que todavía no lo llevan en sistema. ¿Por qué? Porque compran muchas cosas en el día a día. O de pronto cuando venden un tornillo, cuando venden piezas muy pequeñas, no las meten en el sistema, sino que solamente pasan por la caja y les llegó la plata y listo. Entonces, ese sistema periódico, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo yo saber cómo es el costo? Entonces, ese lo que hacen es, yo tengo un inventario inicial, por ejemplo, en este caso, el inventario inicial es de 10.000, que es el inventario que yo amanecí el 1 de enero. El 1 de enero yo vengo con un inventario final del año pasado y ese viene siendo el inventario inicial de este año. Durante todo ese año tuve unas compras. Sí, yo compré 20.000, entonces el inventario disponible para la venta de todo el año, ¿de cuánto es? El inventario inicial más las compras, menos el inventario final, me da el costo de ventas. ¿Por qué yo necesito saber el costo de ventas? Porque si yo tengo, cuando yo voy a hallar la utilidad en la empresa, tengo las ventas. Digamos, las ventas yo las tengo, pero yo tengo que disminuirle el costo de venta. ¿Y qué es el costo de venta? Lo que a mí me costó ese producto, lo que me costó producirlo o lo que me costó comprar. Por ejemplo, si yo vendo un celular en 900.000 pesos y lo compré en 600, voy a tener una utilidad bruta de ¿cuánto? De la diferencia de recibos. Pero si yo no conozco el costo de ventas, difícilmente voy a saber cuánto es mi utilidad. Entonces lo que hacen estos señores del inventario periódico es que como ellos tienen muchos productos, lo que hacen es que al final del año o una vez al año por lo menos hacen un conteo de todo lo que tienen. Entonces ellos dicen, bueno, ¿con cuánto empezamos? ¿Con cuánto compramos? ¿Y cuánto tenemos? Entonces, ¿cuánto empezamos? Inventario inicial. ¿Cuánto compramos? Costo de compras. Menos lo que nos queda y entonces nos da el costo de ventas. Entonces ya ellos hallan el costo de ventas. Como no llevan eso sistematizado, pues hallan el costo de ventas. El inventario final se obtiene de un conteo físico usando el sistema de contabilidad. La entidad no lleva un sistema continuo de sistema de contabilidad del inventario final. Entonces, ellos lo que hacen es, contablemente, hacen un inventario final menos el costo de ventas, un inventario inicial más las compras. Y ahora, listo, entonces ese es el inventario que hacen de forma periódica. Y hay uno que es el inventario que es de forma permanente, que ese ya lo hacemos ya las empresas que tienen todos los sistemas, los software y todo eso. Entonces, cada vez que yo compro, si yo compro, puedo pagar en efectivo o cuenta por pagar, y cuando yo vendo, hago una venta y enseguida que yo hago la venta, le estoy colocando lo que es el costo de venta. ¿Cómo así? Por ejemplo, entonces, acá lo que hago yo es que permanentemente, si yo vendo, por ejemplo, 100 pesos, yo tengo que saber enseguida en cuánto me sale. Si eso me salió en 80, este viene siendo el costo. Entonces, este viene siendo el costo, entonces este inventario es permanente. Entonces, cuando hablamos de ese inventario permanente, aquí llegamos a unos términos de evaluación de los inventarios cuando los precios unitarios son diferentes. Entonces, ¿qué pasa en los inventarios? Pasa que en los inventarios yo puedo comprar, por ejemplo, yo voy a vender nuevamente celulares. Los celulares yo los compro a un importador. Entonces el importador, yo se los pago en pesos, pero me los vende al precio que esté el dólar el día de hoy. Entonces yo pude haber comprado un Samsung S10
yo lo compré en 1.500.000, después lo compré en 1.600.000, después lo compré en 1.700.000, después me lo volvieron a dar en 1.600.000 y después bajó 1.500.000. Entonces, cuando los inventarios tienen esos precios diferentes, entonces existen unas técnicas de valoración de inventarios que son las utilizadas por las organizaciones en la actualidad, que se llaman primeros en entrar, primeros en salir, últimos en entrar, últimos en salir y costo promedio o promedio ponderado. Entonces aquí estos ejercicios se los voy a explicar en Excel, pero ¿qué debemos hacer? Yo voy a copiarlos aquí en Excel, esto aquí, y los vamos a explicar poco a poco. ¿Para qué? Para que lo entiendan. Entonces el primero que vamos a explicar es PEX. Vayan copiando todo esto, o si tienen apunte, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un taller de esto. Lo voy a explicar con toda la calma del caso. Primero en entrar, primero en salir. Así se llama el. Vamos a ver aquí. Movimiento de un almacén. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Este documento en contabilidad de inventario se llama ¿cómo? Se llama Cartex. ¿Alguna vez ustedes lo habían escuchado? Se llama Cartex. Entonces, este Cartex se utiliza ¿para qué? Para un solo producto. Es decir, yo no puedo combinar manzanas con uvas, manzanas con peras. Yo tengo que tener el Cartex ¿para qué? Un solo producto. Entonces, yo quiero, lo que pasa es que este producto, como yo lo decía, digamos que son celulares, que son medicamentos, ese producto yo lo compré a varios precios diferentes. Entonces, cuando yo compro un producto a varios precios diferentes, tengo que ver cómo lo contabilizo. Ahora vamos a verlo con ejercicio. Entonces, este método que se llama PEX, comúnmente en Estados Unidos se conoce como, o en Norteamérica, como FIFO, First Out, First In, First Out. Este método de valoración de inventario se basa en la interpretación lógica del movimiento de unidades en el sistema de inventario. Por ende, las últimas compras en el costo de las existencias en el mismo orden que ingresaron al almacén. Entonces, prácticamente aquí, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que yo me voy a consumir las primeras piezas o las primeras compras que tuvo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio y aquí yo sé que ustedes haciendo el ejercicio se van a dar cuenta. ¿Cómo empieza? Tiene una columna que dice fecha, después de la columna, una que dice especie, y salida. Ojalá vayan haciéndola ahí en sus apuntes. Yo se las paso ahora, pero la idea es que lo hagan enseguida. Prestemos atención que ahora voy a preguntar. No es solamente estar viendo y no. Bueno, miren, esto que hicimos aquí, ¿qué viene siendo? Viene siendo un Cartex. Nuevamente, les digo.
¿Qué está pasando aquí nuevamente? Esto viene siendo un documento en el cual yo voy a llevar el movimiento de un almacén. ¿Quién lleva este movimiento de un almacén? Si yo les pregunto, lo lleva el jefe de almacén. ¿El jefe de almacén quién es? Es la persona que maneja la bodega y va a llevar el movimiento de todas las operaciones que lleva. Entonces este producto es el producto X, digamos, este producto es cualquier producto, pero cuando yo tengo que hacer este movimiento lo puedo hacer en sistema, pero yo tengo que hacerlo para cada producto. Listo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Ahora vamos a ver la información. La información es la siguiente. Ellos me dicen, la información es la siguiente. Ellos me dan que en febrero 2, prestemos atención aquí, que aquí, el 2 de febrero del producto X, vamos a colocar producto X aquí, me llegan 250 unidades. Es decir, si a mí me llegan 250 unidades en existencia, me están preguntando cuántas unidades hay. Como ya no había unidades, pues las que me están llegando son 250. Esas 250 unidades me están llegando a 620 pesos. Entonces, aquí ingreso de mercancía. Me está llegando un ingreso de mercancía. El 2 de febrero me llegaron 250 unidades. Esas 250 unidades me llegaron a 620. Como esta es una cuenta de activo, las cuentas de activo crecen por el débito. Entonces, esas 250 unidades yo las multiplico por el precio y me da, ¿qué quiere decir? Que me están llegando, ¿cuánto? 155,000 pesos. Y entonces el valor del saldo de la cuenta a ese día es de ¿cuánto? De 155,000 pesos. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué estoy haciendo? Estoy en mi Cardex o en mi documento, estoy ingresando 200 unidades, 250 unidades que compré en ¿cuánto? En 620. Voy a colocar este 620 en negrita y sí, para que ustedes identifiquen. ¿Por qué estoy llevando esto? Porque pasa que esto fue el 2 de febrero. Después, el 7 de febrero, yo volví a comprar 250 unidades más. Estas 250 unidades más. Si yo compré 250 y tenía 250, ¿cuántas tengo ahora? 500. 500, muy bien. Es decir, la suma de las anteriores más las actuales. Tengo 500. Estas 200, el ejercicio me está diciendo que las que yo compré ahora, el precio me subió a 628. Entonces, 628 me subió el precio. Entonces, aquí es igual este valor a las 250 unidades por 628, quiere decir que me está ingresando un débito de 157,000. Y el nuevo saldo viene siendo el saldo anterior de 155,000 más 157. ¿Qué quiere decir? Si yo les pregunto, señores, ¿cuánto del producto X, cuánto hay de inventario en dinero del producto X el 7 de febrero? ¿Qué me dicen ustedes? En plata. ¿Cuánto hay de plata y cuántas existencias hay del producto X el 7 de febrero? En total. ¿Qué me dicen? Hay 500 existencias. Muy bien, 500 existencias. ¿Por un Y valor de cuánto? 312,000. Ok, muy bien. Esas 500 existencias valen ¿cuánto? Los 312,000. Muy bien. Entonces, ¿me puedes repetir a mí, por favor? Porque no le he entendido nada. Ok, listo. Mire qué estamos haciendo aquí. Usted haga el análisis de que usted viene siendo la persona que maneja un almacén, una bodega. Entonces, en esa bodega usted maneja muchos productos.
Lo que pasa es que usted maneja muchos productos, las compras, ¿quién las hace? El área de compras. Y lo que hacen es que usted le dan esos productos, ¿para qué? Para que los almacene y para que lleve la información de esos productos. Aquí estoy haciendo ingreso de mercancía. Este es ingreso de mercancía también. Los ingresos de mercancía que me dicen, entonces el ejercicio me dice, mire, usted el 2 de febrero compró 250 unidades del producto X, las compró en 620. Entonces la existencia es como el inventario de lo que hay ahí del producto. Entonces, si yo compré 250 unidades a 620, entonces aquí en el valor, en el saldo en el debe o el débito, tengo 155.000, que es la multiplicación de 250 unidades por 620. Quiero decir 155.000. Después yo hago otro ingreso de mercancía, que eso es lo que nos está diciendo el método, porque estos métodos más que todo se utilizan porque las mercancías, los productos no se compran todas las veces al mismo precio. Como yo decía, este producto puede ser que me lo subieron porque yo lo compré un proveedor diferente, de pronto el dólar, tuve que pagar un flete. Entonces hay muchos factores que pueden determinar que yo los inventarios no los pague al mismo valor. Entonces, nuevamente, febrero 7, volví a comprar 250 unidades. No quiere decir que yo siempre voy a comprar 250 unidades, sino que de pronto este producto lo venden en lotes de 50. Entonces, yo siempre compro 250 unidades, pero no quiere decir que yo tengo que comprar 250. Puede pasar que yo compre más o compre menos. Entonces yo compré 250 unidades, pero estas 250 unidades ya no me las vendieron en 620, sino que me las vendieron en 628. Entonces aquí nos da que en el débito tenemos 157.000. Entonces el nuevo saldo que me dice, el nuevo saldo, lo que yo le preguntaba, ¿cuánto es el nuevo saldo en febrero 7 de la cuenta del inventario de este producto? 312.000. Entonces acá continuamos que nuevamente en febrero 11 se vuelven a comprar 250 unidades más. Entonces, ¿cuántas unidades? Si yo tenía 500 y compro 250 unidades, ahora ¿cuántas tengo? 750. Exacto. 750. Entonces, yo aquí lo que hago es que sumo 500 más 250, me da 750. Me dice que el ejercicio que me volvieron a subir y yo las compré a un precio diferente. Esta información que está aquí me la está dando el ejercicio, sino que yo estoy llevando esa información a este Carpex. Ahora que hagamos las salidas, es que vamos a hacer prácticamente el ejercicio. Esta información me la da 250 unidades por 600, que es el valor, entonces 158.000. Entonces el saldo que viene siendo lo que tenía, el saldo anterior más la llegada. Entonces hasta el momento, ¿cuántas unidades hay en febrero 11? 33 usted lo está poniendo, digamos, aleatoriamente, por decirlo así. Exacto. Este me lo da el ejercicio. El ejercicio que me está diciendo, mire señores, yo compré 250 unidades en 620. Después compré 250 unidades más en 628. Después compré 250 unidades en 600. Eso, si yo les voy a dar un ejercicio, yo se los voy a dar. Ustedes lo que tienen que dar es hacer la tablita donde van a colocar las existencias, el valor, multiplicar este por este y diligenciar. ¿Ustedes qué van a hacer si van a hacer un ejercicio? Esta partecita que está aquí en verde. Y ir calculando las existencias. ¿Qué les daría yo? Esto que aparece aquí. Yo les daría esta información en gris. Yo les voy a dar las fechas, los valores a comprar y los valores, las unidades. ¿Ustedes qué van a calcular? Esto aquí, existencias, el débito y el saldo. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, repito un momentico la formulita del saldo. Ok, listo. Por ejemplo,
Aquí tenemos el saldo anterior y lo que me llegó. El saldo anterior, entonces la fórmula es el saldo anterior más la llegada. La llegada es porque está acá. Si estuvieran en el haber, se van a dar cuenta que tenemos que hacer no suma, sino resta. Pero en este caso, suma. Entonces, en este caso es 470.000 pesos. Entonces, yo les digo, mire, señores, hacer mediante el método PEX el CARDE del producto X, el cual el 2 de febrero compraron 250 unidades a 620. El 7 de febrero compraron 250 unidades a 628 y el 11 de febrero compraron 250 unidades a 620. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué hicimos? El ingreso de la mercancía. Entonces, aquí en febrero 11, ¿cuánto de mercancía hay? 750. Hay 750 por un valor de 470.000 pesos. Hasta ese momento. Hasta ahí vamos bien. Sí, Sí, señor. Listo. Entonces el ejercicio yo completo y después les digo, mire señores, pasa que en febrero 16, el 16 de febrero me hicieron un pedido de, entonces yo le digo, vamos a colocar aquí los pedidos. Me hicieron un pedido 16 de febrero de 450 unidades y después el 20 de febrero me hicieron un pedido de 100 unidades. A mí me hicieron esos pedidos aquí. Es decir, yo tengo que darle unas salidas. Entonces aquí donde viene el ejercicio. Prestemos atención que aquí es donde viene. ¿Qué nos dice el método? Que yo las primeras en entrar son las primeras en salir. ¿Qué quiere decir? Que yo me voy a consumir primero las que llegaron de primero y después me voy a consumir las que llegan después. Entonces, mire lo que pasa. Si a mí en febrero 16 me hacen un pedido de 450 unidades del producto X, que es el que tenemos aquí, ¿cómo tengo que hacer yo? Entonces, febrero 16, yo tengo primero que todo, como a mí me están haciendo un pedido, esto viene siendo una salida. Es decir, va a ser una salida de mercancía. Entonces, el señor del inventario de la bodega dice, listo, yo primero te voy a mandar 250 unidades de 620. A ver, un segundo. 250 unidades de 620 y te voy a mandar 200 unidades de 628. ¿Quién entendió por qué lo dice así? Porque primero tiene que utilizar los productos que llegaron el 2 de febrero, o sea, las 250 unidades. Exacto, muy bien. Lo que pasa es que a mí me están haciendo unos pedidos. Entonces, a mí cuando me están haciendo los pedidos, ¿qué me dice el método? Que yo primero tengo que gastarme esto que aparece aquí. Después que me gasto esto, tengo que utilizar las de 628. Primero me gasto las de 620. Después de las de 628 y por último las que compré al final, las de 620. Entonces, como eso es lo que me está diciendo el método, entonces en febrero 16 me pidieron 450. Mire, en febrero 16 me pidieron 450 unidades. Como 450 unidades, entonces yo tengo, primero utilizo 250 unidades de 620 y después saco para completar el pedido 200 unidades de 628. ¿Para qué? Para completar el pedido. Si yo sumo esto aquí, me da ¿cuánto? 450, que es el pedido que me está, digamos, haciendo en febrero 16. Entonces, en febrero 16 ya sabemos qué vamos a sacar. Entonces, yo tengo que, ¿qué? En febrero 16
terminar la tabla. ¿Y qué es terminar la tabla? Terminar acá las existencias, el débito y el saldo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En las existencias tenía 750 y van a salir 250. ¿Cuántas me quedan? 500. Exacto. Entonces, las existencias en ese caso viene siendo 750 menos 250. Dese cuenta que en las anteriores íbamos subiendo. En este caso, la tenemos que ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque aquí salida, ¿qué quiere decir? Que está saliendo, es decir, que es negativa. Entonces, ya vamos calculando, vamos por aquí. Hasta aquí vamos bien. Es decir, ustedes tienen que hacer esto, 500. Ahora tienen que calcular este valor aquí, de cuánto es la salida. Profe, me enredé en lo de la existencia. ¿Podría repetirme, por favor? Ok, listo, muy bien. No se preocupe. Mire, estamos aquí en la existencia. La primera existencia, ¿cómo la calculamos? Me llegaron 250 unidades, entonces como es la primera, la coloco aquí. Después me llegaron 250 unidades más, entonces lo que hice yo fue que sumé 250 unidades más 250. Después me llegaron 250 unidades, tenía 500, entonces sumé 500 más 250, me da 750. Entonces después del 16 de febrero, yo voy a hacer una salida de ¿cuánto? De 250. Entonces, como es una salida, hago 750 menos 250. Y ese mismo 16 de febrero voy a hacer una salida de 200. ¿Cuántas me quedan? ¿O cómo hago? Si tengo 500, ¿cuántas me quedan? 400. 300. 500 menos 200, 300. Entonces, el 16 de febrero ya me va a quedar ¿cuánto? Después que yo despacho este pedido, me va a quedar 300. Pero este pedido, como yo le decía el compañero ahora, yo primero me tengo que consumir las primeras que llegaron. Es decir, las primeras que me llegaron fueron 250. Yo no puedo decir que yo voy a sacar enseguida 450 a un valor de 620 porque no me da. Entonces aquí la salida es de 620. Yo saco, acuérdense, miren el pedido que me hicieron a mí. ¿Qué pasó? A mí, el pedido que me hicieron. A mí el pedido que me hicieron me está diciendo que me están pidiendo el 16 de febrero, ¿cuántas? 450 unidades. Entonces, a mí me están haciendo el pedido de 450 unidades. Primero saco 250 unidades de 620. ¿Por qué? Porque yo tengo que consumir las primeras que compré. Después saco 200 de 628. Entonces, aquí en los valores, ¿qué tengo que calcular yo? Yo multiplico 250 por 620. Entonces aquí me da en verde este cálculo que tengo que hacer, 155.000, y aquí multiplico 200 por 628, me da 125.600. Entonces aquí tengo que calcular el saldo. Este viene siendo como el saldo o el inventario de la cuenta. Sí. ¿Cuánto tengo? Dese cuenta que anteriormente, en febrero 11, tenía 470.000. Entonces, el febrero 16, el nuevo saldo, que es la diferencia. En este caso, no suma, sino que tengo que hacer la diferencia. Y acá también es la diferencia. ¿Por qué tengo que hacer la diferencia y no sumo? ¿Quién me dice? ¿Por qué hallo la diferencia y no la voy sumando? Porque van disminuyendo los productos. Exacto, porque van disminuyendo los productos, porque yo que estoy haciendo una salida. O sea, cuando a mí me llegan los productos, yo tengo que ir sumando. Cuando me salen los productos, yo tengo que ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque el saldo se va a ir yendo. Entonces, listo, ya hicimos febrero 16. Entonces, vamos a ver cómo hacemos. ¿Quién me ayuda haciendo febrero 20? Si en 20 de febrero
Me están pidiendo, me están haciendo un pedido de cuánto. Me están haciendo un pedido de 100 unidades. Piensen a ver, ¿cómo lo harían? Profe, ¿me puede repetir Febrero la- 20 me hacen un pedido de Profe, 100. profe, primero salen 50 de 628 y luego 50 de 633. Y después salen 50 de 600. ¿Quién no entendió eso? Está muy bien. Así es. ¿Quién no entendió por qué hicimos eso? Profe, yo tengo una duda. Claro. Entendí que en primeros de 250 se ocupó la primera y de 500 no quedarían 300. No, amor, porque es que el primero se sumó con el segundo pedido que llegó, que fue el del 7. 250 y 250 queda un total de 500. Mire, lo que pasa es que de la primera, nosotros más que todo tenemos que ubicarnos aquí, en esto. Esta existencia lo que hace es que va acumulando, pero no quiere decir, ustedes prácticamente tienen que ver, en el primer pedido me llegaron 250 unidades de 620. Después en el segundo pedido me llegaron 250 unidades de 628. Y en el tercero me llegaron 250 unidades de 620. Entonces, todas las tengo a un precio diferente. Cuando me hacen el pedido en febrero 16, me hacen un pedido de 450. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo primero saco, utilizo las 250 de 620, que aquí y acá. Después, para completar el pedido, me faltarían 200, entonces 200 de 628. Entonces, hasta el momento ahí, si yo voy anotando, me voy a dar cuenta que me van quedando, entonces, 200. Entonces, cuando me hacen el pedido de febrero 20, me hacen un pedido nuevamente de 100, entonces primero tengo que sacar 50 de qué? De 628. ¿Por qué tengo que sacar primero 50 de 628? Para acabar las existencias que ya Exacto, estaban. para acabar las existencias de 628. Cuando yo saqué 200 de 628, me quedaron ¿qué? 50. Entonces, si me quedan ya 50, entonces lo que hago es que me las agoto y después que se me acaban las de 628, ¿qué tengo que hacer? ¿Continuar con qué? ¿Con las existencias de cuánto? De 633. Exacto. Entonces yo continúo con las 50 existencias de 600. Dese cuenta, entonces allí, entonces yo ya lo que hago acá es hacer los cálculos. En el 50, bueno, entonces vamos a hacer esta aquí. Aquí entonces me quedaría un saldo de 250 y acá también un saldo de 250 menos 50, un saldo de 200. Entonces acá estoy sacando yo 50 unidades de 628, me quedaría un saldo de ¿cuánto? De 129.000 metros, y acá sería estoy sacando 50 unidades de 633 y me queda un saldo de 158. Entonces, la pregunta es, aquí en este Cardex me dice, el 20 de febrero, ¿cuántas unidades quedaron de inventario de un producto X? 200. 200 unidades, que es el último valor que ustedes ven aquí. Este último valor quiere decir las unidades que quedaron. ¿Cuánto cuesta el inventario de ese producto en febrero 20? 126,600. Exacto, ese es el costo del inventario en febrero 20, 126.600. Entonces, ahora vamos a ver el otro método que es diferente. Por favor, aquí en la columna verde, ¿cómo hay esos valores? Que no lo entendí muy bien. ¿Cuál? En la columna verde, en valores. 155.000 para abajo. ¿Me explica esa partecita, por favor? Ok, listo. ¿Cómo hay este 155.000?
Este 155.000 viene siendo la salida. Es decir, la salida. Yo multiplico 200, en este caso 250 por 620. ¿Por qué? Porque aquí en febrero 16 estoy diciendo que tengo una salida de 250 unidades y estas 250 unidades cada una me cuesta 620. Entonces yo multiplico para ver cuánto es la salida, 155.000. Acá igual, en febrero 16 saco 200 unidades, no las saco en 220 porque ya utilicé las de 620 y continúo con las de 628. Entonces multiplico 200 por 628 y así sucesivamente. El 20 de febrero saco 50 unidades de 628 porque es las últimas 50 que me quedan de 628. Y en febrero 20, para completar el pedido que fue de 100, ya saqué 50 unidades de 628 y para completar el pedido saco 50 unidades de ¿cuánto? De las unidades que me quedan de 632. Entonces aquí multiplico este por este. Los saldos, ¿cómo hago los saldos? El anterior, en este caso, en los primeros saldos los sumaba. Dense cuenta que aquí sumaba, ¿por qué? Porque estaba haciendo ingreso de mercancía. Cuando estoy haciendo salidas, no sumo, sino que hago la operación saldo anterior menos la salida. Saldo anterior menos la salida. Saldo anterior menos la salida y saldo anterior menos la salida. Ahora sí. Señor. Ok. Bueno, entonces, este viene siendo el método primero en entrar, primero en salir. Ahora vamos a ver el método, el mismo método, pero ya no se llama primero en entrar, primero en salir, sino último en entrar, primero en salir. ¿Quién creen que va a ser la diferencia del método último en entrar, primero en salir? Bueno, vamos a verlo. Vamos a hacer el mismo ejercicio con el método. Entonces, ya les comparto esto a su... Bueno, ahora al final se los comparto a su WhatsApp. Ahora me dicen antes de que finalicemos la clase y yo se los mando el pantallazo a su WhatsApp para que lo tengan ahí. Entonces continuamos con el método que se llama, el segundo método se llama WEX. El segundo método, y vamos a hacer el mismo ejercicio con el método WEX. Se llama Last In, First Out. Este método de valoración se basa en que los últimos artículos que llegaron a formar parte del inventario son los primeros en venderse. Claro está, esta función del costo unitario, es decir, que el flujo físico es irrelevante. O sea, que aquí uno está diciendo que aquí no importa tanto, aquí prácticamente el señor del inventario lo que hace es que es la forma de cómo llega el inventario o cómo está programado en el sistema. Pero digamos que si es un bulto de sal, él no mira si este fue el que compró primero o el que compró último. O sea, a manera física él puede sacar el que quiera. Sino que esta es la manera de contabilizar la forma contable, contabilizar las operaciones contables. Entonces, ya vimos el PEX, ahora vamos a ver el WEX. Entonces vamos a copiar esto aquí, igualito. Entonces, este se llama WEX. WEX, ¿qué significa? Últimos en la últimos en salir. Entonces prácticamente aquí nos está diciendo, nos va a decir lo mismo. La primera parte va a quedar igual. ¿Por qué? ¿Por qué la primera parte de ingreso de mercancía va a quedar igual? ¿Por qué? Porque yo las compras del 2 de febrero las hago las de 250 en 620, las de 250 en 628, las de 250
O sea, ¿qué parte? La ingreso de mercancía va a quedar igual. Pero vamos a ver qué pasa ahora con cuando me hacen el pedido de las 450 y el pedido de las 100 unidades. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué creen que pasa en febrero 16? Que me piden 450. ¿Cuál utilizo yo primero? Miren acá el primer ejercicio que hicimos. Primero sacamos 250 unidades de 620. Utiliza las del 11 de febrero, las Exacto. de 633. Muy bien. Entonces las 250 unidades voy a sacar las cuales. Primero las de 600. Muy bien. Y ese mismo 16 de febrero, ¿cuál utilizo después? 628. 200 unidades de 628. ¿Comprendieron esa parte ahí los demás? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy sacando o estoy evacuando de, mire lo que dice el método. Las últimas en estar son las primeras en salir. Es decir, que yo primero voy a consumirme las últimas. ¿Y cuáles fueron las últimas que llegaron? Las de 600. Después me consumo las de 628 y después me consumo las de 620. Entonces aquí ya es fácil. Solamente lo que vamos a hacer son los cálculos. Aquí 500. Si hay una salida de 200, me va a quedar 300. Y aquí la multiplicación, la misma, por el precio unitario, el mismo cálculo que hicimos en el anterior. Y el saldo, ¿cómo me daría? El anterior menos el haber y el anterior menos el haber. Entonces, dése cuenta que aquí ya yo me consumí 250 unidades de 600, es decir, de estas ya no tengo. Me consumí 200 de 628. Entonces, el 20 de febrero me hicieron un pedido. El pedido que me hicieron el 20 de febrero es de 100. ¿Cómo hago yo esa salida de 100? 50 de 628 y de 620. 50 también. ¿Cómo hago? ¿50 de cuánto? ¿Qué dicen los demás? Los veo a los demás bien perdidos. Apenas están como ubicados. Profesor, 50 de 628 porque las de 633 tenía 250. Ya se acabaron. Exacto. Tiene que ser de 628, que todavía le quedan 50 unidades, y las de 620, que tiene todavía las 250 completas. Exacto, de 620. Ya después que hagamos eso, hacemos los cálculos. Los cálculos son los mismos. Cálculos son los mismos. El anterior menos la salida, y acá también igual. 50 por 28. 50 por 620. Y aquí el saldo anterior menos la salida. Aquí el saldo anterior menos la salida. Entonces, dense cuenta que aquí, si comparamos el método WEX con el PEX, ¿cuál me da mayor costo de ventas? Este me dio 126.600 y este me dio 124.000. Entonces, ¿cuál me da mayor costo de ventas? ¿Están seguros que hicimos el ejercicio bien? Vamos a echarle una ojeada aquí con la 136.400. 129.650. Okay. Entonces, dése cuenta que aquí, si comparo las primeras en salir, ¿cuál me está dando un mayor inventario? Es decir, si yo me noto aquí, aquí me va a dar que el valor de los inventarios, cuando utilizo un método WEX, es el método que me va a dar que yo tengo mayor valoración de inventarios.
En método PEX me da de que yo tengo menor valoración de inventario. O sea, entonces en vista de esto, como aquí hay una diferencia y algunos utilizan el PEX y unos utilizan el WEX, hay un tercer método que viene siendo el del promedio ponderado. ¿Qué significa promedio ponderado? Es decir, que lo hacen, hallan es el promedio. Vamos a hacer ahora nuevamente el mismo ejercicio, pero con el promedio ponderado. Entonces, el promedio ponderado, ¿qué dice? Que hayan un promedio de todas las unidades compradas. Entonces, aquí elimino esto. ¿Por qué no elimino lo primero? ¿Por qué creen que no elimino lo primero? Los ingresos de mercancía. ¿Por qué los ingresos de mercancía se mantienen iguales? ¿Quién me dice? ¿Por qué se mantienen iguales? Quedaron mudos. Mire, los ingresos de mercancía se mantienen iguales porque cuando yo hago una compra, yo un ingreso de mercancía lo tengo que anotar o lo tengo que llevar al precio que lo adquirí. Eso no hay ninguna. Entonces aquí, en los métodos estos, la diferencia que existe es porque al momento de yo hacer las salidas. Entonces, 16 de febrero, si me dicen que tengo que hallar el promedio, ¿qué creen que tengo que hacer el 16 de febrero? 16 de febrero me hicieron un promedio o un pedido de 450 unidades. ¿Qué creen que tenemos que hacer? ¿Quién me dice? Se me fueron. ¿Qué dicen? Promedio ponderado. ¿Qué quiere decir la palabra promedio? Yo pienso que se suman los saldos, no, profe. Se suman los saldos de cada mes, pues los saldos totales, y se dividen. Entre el número de unidades. Muy bien. Entonces, el promedio, ¿cómo lo hallamos? Primero que todo, tenemos que, como ya hallamos el promedio, entonces primero que hacemos es sacamos el promedio. ¿El promedio cómo lo sacamos? El saldo total, que es de 470.250, lo dividimos sobre cuántas unidades hay. Hay 750. Entonces, en ese caso, las unidades a mí me van a salir en 627. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pedido de 450 unidades de febrero 16, yo lo saco a 627. Entonces, aquí hago la diferencia, 750 menos 450 me quedan ¿cuánto? 300. Aquí hago una salida, multiplico 450 por 627, que es el promedio, y aquí enseguida me sale el inventario final en 188.100. Ese viene siendo el saldo que existe en febrero 16. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo ya cumplí mi pedido o mi salida de febrero 16. Entonces, 20 de febrero, ¿cómo hago 20 de febrero? ¿Qué me dice? Me hacen un pedido de 100. Entonces, voy a repetir esa partecita otra vez nuevamente, por favor. Ok, vamos a explicar Divide, nuevamente. profesor, el saldo por Vamos a lo que... explicar, qué pena, vamos a explicarle al compañero vamos a ver, febrero 16. Febrero 16 me hicieron un pedido de 450. Entonces, como yo sé que yo lo que tengo que hacer es el promedio de todas las unidades que tenga.
Entonces el promedio lo hallo aquí. ¿Y cómo hallo el promedio? El saldo total sobre las existencias que existen. Entonces el saldo total es 470.250 sobre ¿qué? Las unidades que existen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las unidades que existen las voy a sacar a 627. Entonces, el pedido que me hicieron fue de 450. No tengo que hacer como el anterior. Primero me consumo una, primero me consumo otra. No, ya se supone que yo hallé el promedio y todas van a salir en cuento en 627. Entonces aquí multiplico 450 unidades por 627, es decir, la salida en plata va a ser de 222.150 y aquí el nuevo saldo es el saldo anterior menos la salida, que es 128.100. Después tenemos una salida de cuánto. Me hacen un pedido en febrero 20 de 100. Entonces aquí, ¿qué hago? ¿A cómo sale ese valor? Divide 180.100 entre 300 existencias. Exacto. Bueno, allí ya no es necesario dividirlo, pero si ustedes quieren lo dividen. ¿Por qué? Porque me va a dar lo mismo, 627. O sea, ya todas las unidades que yo saque de ahí en adelante van a salir a 627. Entonces aquí, ¿cuántas voy a sacar? 100. ¿Cuántas me quedan en existencia? 200. 200, que viene siendo la diferencia de 300 menos 100. Y aquí multiplico ¿qué? Multiplico 100 por 627. Y el nuevo saldo en el inventario es 128.000 menos 62.700. Entonces, dése cuenta que aquí en el inventario, promedio ponderado me da un valor que está entre los dos intervalos. Entonces, este promedio ponderado es el más utilizado o más lo utilizan. ¿Por qué? Porque me cualifica los inventarios en una forma más salomónica. Entonces, ya déjenme les comparto estos. ¿Sí? Segundo. Para compartirle, para que ustedes se queden con eso. De todas maneras, yo ahora les voy a mandar la clase grabada, pero mejor que ya tengan esta parte. A ver, grupo ustedes, ¿cómo se llama? Costos en salud, grupo. No. Listo, entonces continuamos. Entonces, esos métodos son los métodos que existen de evaluación de inventarios. Listo, entonces continuamos con Denme un segundo.
Continuamos con los elementos del costo, mano de obra directa. Cuando hablamos de mano de obra, entonces ya vimos, por ejemplo, lo que es la materia prima. En la materia prima ya sabemos que la denominamos inventario, entonces tenemos que conocer por eso la evaluación de ese inventario. Y ahora hablamos de la mano de obra directa. Cuando hablamos de mano de obra directa, está representada por salarios y demás conceptos laborales que se reconocen como contraprestación del esfuerzo físico y mental de los empleados, que tienen una vinculación directa con la prestación del servicio o con la producción del bien. Entonces, cuando hablamos de mano de obra directa, son todas esas personas que están involucradas directamente con la prestación del servicio o la fabricación del producto. Entonces en el caso de los funcionarios de las entidades de los hospitales y clínicas, entonces tenemos la mano de obra directa, como ya lo habíamos mencionado, que es lo que son los médicos, los enfermeros. Mano de obra indirecta, todo lo que es apoyo logístico, personal administrativo, vigilancia, aseo, todo eso viene siendo mano de obra directa. Entonces aquí, en los elementos del costo, cuando yo voy a hacer un estudio de costos, cuando yo voy a analizar la mano de obra directa, tengo que analizar lo que son los salarios. Entonces, cuando yo analizo el salario, ¿cuánto está el salario mínimo el día de hoy? Profesor, disculpe, usted sabe que usted nos hizo el favor de mandarnos lo que realizó en Excel. ¿No sería mejor que nos mande el documento? Porque así en imágenes yo no podría ver las fórmulas, que es lo que me interesa. No, es que lo que pasa es que la fórmula, si usted no lo vio, yo le voy a mandar la clase después grabada. Y ahí usted va a sacar dónde están las fórmulas. Si yo se las mando en fórmula, no me va a ver la clase nunca más. Entonces, más que todo es para que ustedes hagan el ejercicio y se ven la clase nuevamente. Entonces, miren, están viendo aquí mi pantalla. ¿Cuánto cuesta un salario mínimo actualmente? El salario mínimo, ¿cuánto está? 908.526. Entonces pasa que cuando yo voy a hacer el ejercicio del salario mínimo, el salario mínimo, el básico está en 908.000, pero para un empleador le sale en este valor. ¿Por qué le sale en este valor? 1.382.285. Si yo voy a hacer un estudio de costos, tengo que coger ese valor y no el de 908.000. ¿Por qué creen? Muchachos, ¿por qué creen? ¿Cómo la pregunta, profe? Disculpe. El salario mínimo está en 908.000 pesos. Cuando yo le aplico todas las prestaciones sociales, me da este valor. Entonces, ¿por qué al momento de hacer el estudio de costos o el mensaje es que cuando yo voy a hacer el estudio de costos, yo tengo que tener en cuenta todo este valor y no el de 908.000? Si yo lo hago con 908.000, ¿qué está pasando? ¿Qué me puede dar los costos? Es decir, yo quiero saber cuánto me gasto a mí, cuánto me gasto en cada uno de mis empleados. Entonces, lo que le estoy diciendo en mensaje aquí es que si yo quiero saber cuánto me gasto en cada uno de mis empleados, yo no puedo calcular los salarios básicos, sino que yo tengo que tener en cuenta todas las prestaciones. Entonces, por eso es importante que ustedes manejen este tema de las prestaciones. Yo sé que ustedes ven una materia donde ven nómina y miran todo ese tema de las prestaciones, lo que son las cajas de compensación, las cotizaciones a pensión, ARL, prima de servicios, cesantía, intereses de cesantía y vacaciones. Entonces, cuando ustedes le dicen, mire señor, yo me gano el mínimo, si usted se gana el mínimo, le llegan 908.000 pesos, pero a la empresa le sale, a usted le sale por este valor, por 1.382.000 pesos. ¿Sabían eso? Que los que ganan el mínimo le salen por este valor a las empresas. Sí, profe. Exacto. Entonces, por eso es que a veces las empresas, cuando están empezando, a veces son poco eficientes, entonces lo que les queda muy pesado pagar un salario de esto tan alto. ¿Por qué? Porque no son eficientes y no tienen la capacidad de asumir y pagar las prestaciones.
Entonces, por eso es que ustedes deben conocer en los elementos del costo, todos los elementos, lo que es la mano de obra. Y el último elemento, que son los costos indirectos o costos generales, en este concepto agrupa una serie de costos necesarios para completar el proceso de producción o de servicio. Se denominan costos indirectos de fabricación o costos indirectos de servicio. Y a estos pertenecen los siguientes conceptos de costos: materiales o insumos indirectos, mano de obra indirecta, servicios públicos, depreciaciones de los equipos productivos, mantenimientos y reparaciones. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que dense cuenta que aquí en costos indirectos o costos generales se está incluyendo todo lo que no se incluyó en lo demás. Allá en lo demás se incluyó materia prima y mano de obra directa. Y aquí se va a incluir lo que son, miren nuevamente, materiales o insumos indirectos, mano de obra indirecta, servicios públicos, depreciaciones de los activos productivos, mantenimientos y reparaciones. Entonces, cuando hablamos de mano de obra indirecta, tenemos recepcionista, secretaria, personal de mantenimiento y servicio médico. Este servicio médico que vemos aquí es el servicio médico, por ejemplo, los médicos que hay en la Universidad de Córdoba, que ellos tienen un servicio médico, pero dense cuenta que la Universidad de Córdoba, la actividad misional de la Universidad de Córdoba no es prestar servicios médicos, sino que ellos tienen unos médicos ¿para qué? Para prestarle esos servicios a los empleados. Así igual lo tiene también el SENA, lo tiene la policía, pero esto viene siendo una mano de obra indirecta. ¿Por qué? Porque ese servicio médico no es la actividad misional de ellos. La actividad misional de la Universidad de Córdoba es la prestación de servicios para la formación de profesionales. Tenemos entonces los costos indirectos de servicios. Tenemos entonces servicios públicos, papelería, servicios de sellos biológicos, depreciación de equipo, facturas y sellos y mantenimiento de equipo. Entonces, ¿qué es la papelería? Papelería es todo lo que yo gasto pues en la papelería, en facturas, para impresiones, catálogos, todo lo que yo gasto en papelería. Servicio de sellos biológicos, todos estos costos indirectos que yo pago, ¿para qué? Para que me boten todos los desechos biológicos que tiene mi clínica, mi hospital. Depreciación de equipos. ¿Quién me dice qué es la depreciación de equipos? Depreciación de equipos. ¿Quién conoce la palabra depreciación? Profe, que va perdiendo valor con el pasar del tiempo. Muy bien. Ejemplo, en una clínica, pues los instrumentos que se utilizan, como tensiómetro o esas cosas. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí, facilito para que todos comprendamos. Vamos a hacerlo. Digamos que yo me compré esta moto. Yo tengo una cafetería y esta moto yo me la compré. El valor de la moto me costó 7 millones de pesos. Teniendo en cuenta la experiencia, lo que duran las motos, el movimiento que va a tener, esa moto me va a durar a mí una duración, por ejemplo, de 36 meses. Entonces, yo la voy a depreciar a ese tiempo. Entonces, ¿qué tengo? ¿Cómo funciona la depreciación? Funciona de la siguiente manera. Yo establezco los meses que voy a depreciar mi equipo. Entonces, mensual, yo lo que hago es que divido el valor que a mí me costó sobre el número de meses. Entonces me da 194.000 pesos. ¿Qué me está diciendo ahí de estos 194.000 pesos? Que todos los meses yo voy a tener una depreciación de ese valor. Cuando yo estoy haciendo el cálculo de la utilidad de mi negocio, yo también le tengo que quitar ¿qué? Esta depreciación de esta moto. O sea, yo no le puedo decir las ventas menos los costos, sino que yo también le tengo que tener en cuenta la depreciación.
¿Por qué la depreciación? Porque estos 7 millones que yo invertí para comprar esta moto, que los hice de una forma de contado, yo tengo que esa moto tengo que recuperarla. O sea, yo tengo esa inversión, una inversión. Cuando uno hace una inversión en un negocio, esas inversiones significa que esas inversiones van nuevamente a volver a mí en forma de ganancias, o esa inversión, pues si yo invierto alguna plata es para ganar. Entonces, si yo invierto eso, entonces yo tengo que ganar. Entonces, todos los meses yo me voy a que se está depreciando ¿cuánto? En 194.444. ¿Sabían el término ese de depreciación? ¿Lo habían escuchado? Muchachos, ¿lo habían escuchado? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, hay unos equipos que se deprecian y tienen muchos más. Por ejemplo, los equipos de cómputo se deprecian, tienen una depreciación, digamos, se deprecian en menor tiempo que los activos y lo que son los equipos. Entonces, hay veces que esa depreciación también se puede disminuir con gastos de mantenimiento, pero entonces eso depende, cae en cada uno y el valor de, por ejemplo, de salvamento que yo le tenga a esos activos. Entonces tenemos depreciación de equipos. Sí, los equipos también se van depreciando. Por ejemplo, un microscopio tiene su vida útil, un computador, una silla. Dense cuenta que ustedes una silla al cabo de un tiempo tienen que cambiarla. Mantenimiento de equipos, facturas, servicios públicos. Tenemos entonces los elementos del costo de fabricación de un producto. Tenemos elementos del costo, como ya los explicamos, materia prima, costos de manufactura y mano de obra. Se cuenta que materiales, costos de manufactura y mano de obra serían materiales directos o indirectos, costos indirectos de fabricación y mano de obra, y me da en sí el costo del producto. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, señores, hasta ahí? No, profe, todo claro. Ok, listo. Bueno, continuamos entonces. Tenemos, entonces, todo esto que estamos viendo, elementos del costo, que donde empezamos a desglosar en materiales, costos indirectos de fabricación, mano de obra. ¿Para qué lo hacemos? Precisamente cuando hacemos esto es para conocer qué tanto, para conocer cómo están desglosados, y cuando yo tengo muchos productos y muchos servicios en mi empresa, cómo puedo calcular esos costos. ¿Para qué? Para poder establecer y tomar decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que puedo establecer? Por ejemplo, si yo amplío mi producto, si vendo más ese producto, si yo descontinúo un producto, un servicio, si yo mejor tengo que ver cómo disminuir los costos de ese producto porque no me está generando el suficiente margen, si yo dejo de prestar ese servicio. Entonces, ten cuenta que esos son los factores que se pueden presentar ahí. Entonces, por ejemplo, miren, aquí que les voy a presentar en esta tabla. Es una tabla no muy amigable, pero es una tabla que nos presenta, después que hicieron un estudio de costos en un IPS o un hospital. Entonces, este estudio de costos lo hacen ¿de qué? De este servicio. ¿El servicio cómo se llama? Rayos X de tórax. Entonces, primero que todo, dése cuenta que el primer elemento del costo que vimos, ¿cuál fue? Materia prima. Entonces, como en los servicios no hay materia prima, ellos entonces determinan cuáles son los insumos que se necesitan para eso. Entonces, ellos como insumos que son consumibles tienen las batas y los guantes. Entonces, ellos determinan cuánto consume cada paciente y que por cada servicio en batas y guantes se consumen 724 pesos. Mano de obra directa. Entonces, no, mano de obra directa, ese servicio, ¿quién está involucrado? El médico de rayos X. Entonces, él tiene un precio por hora, ese precio por hora lo estipulan, cuánto se demora haciendo ese servicio y calculan cuánto es
el porcentaje que le para un servicio, para un costo, para un servicio adicional, para un solo servicio. Continúan con la mano de obra directa. A veces cuenta entonces aquí donde viene la cuestión. Esto fue fácil, lo que fue el insumo y mano de obra directa, pero la mano de obra indirecta está el jefe de área, el camillero, el secretaria de ingreso, la facturadora, la transcriptora, para dar un total. Entonces, se haya una capacidad instalada, los salarios mensuales con la carga prestacional, lo que yo decía, el salario mínimo, que no podemos colocar el salario mínimo, el salario neto, sino que tenemos que colocarle la carga prestacional. Estas cargas prestacionales, lo que uno haya es a veces un porcentaje y ese porcentaje se lo aplica el salario que le dé. Entonces ya no es necesario hallar salud, pensión, sino me dice la carga prestacional está en tanto por ciento y uno lo aplica ese porcentaje. Entonces también yo miro los equipos que yo utilizo. Utilizo un equipo 1 en el cual tengo un mantenimiento y tengo una depreciación. Entonces miro de ese costo mensual del equipo. Entonces calculo de ese equipo cuántas unidades le aplico a ese equipo. También tengo un equipo 2. Y miro también entonces el mantenimiento que le aplico a ese equipo y el costo financiero, costo fijo del leasing. El leasing que viene siendo un alquiler que yo le pago al banco, pero todo eso viene siendo o se constituye un costo para mí. También entonces continúo con los costos indirectos de fabricación, que es uno de los elementos del costo, que están los honorarios, asesoría jurídica, asesoría técnica, los impuestos, impuestos de timbre, impuestos a la propiedad, también los seguros, seguros de cumplimiento, flota, responsabilidad civil, embargos judiciales. Entonces, miren qué están haciendo aquí cuando hacen un estudio de costos. Cuando hacen un estudio de costos, determinan todos los costos de la empresa, todos los costos, y lo que hacen es que le asignan a ese producto, a ese servicio, una parte de los costos. Entonces, tenemos servicios de aseo, vigilancia, asistencia técnica, gas, lavandería, servicios legales, notariales, mercantil, licencias. Y todo esto, entonces yo lo que hago, mire, las depreciaciones, aquí depreciamos la construcción, las edificaciones y el equipo de cómputo. Entonces la edificación, mire el valor que tiene, pero lo que le asignan a ese servicio es de 127. Yo no puedo, ¿por qué? Porque yo tengo que buscarle proporcionalmente lo que le asigno a ese servicio. Entonces, ¿cómo pueden hacer esto? Si yo tengo una edificación que cuesta casi 40 millones de pesos, yo miro el número de servicios que yo presto y eso lo que hago es que esa depreciación mensual de ese valor, que es 276.000, lo aplico a una unidad. ¿Y me da cuánto? 127. Y los equipos de cómputo más 29, 127 más 29 da 158. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí, señores? Todo esto uno lo hace para llegar a esta conclusión. Costos totales utilizando el equipo 1. Entonces, este es un estudio que se hizo utilizando los equipos. Si yo utilizo el equipo 1, me salen 22.015. Si utilizo el equipo 2, 20.824. ¿Por qué creen que de pronto con un equipo puede salir más barato que con otro? ¿Por qué creen que un costo con un equipo me puede salir más barato que con otro? ¿Quién me dice? O les hago una pregunta, ¿por qué creen que una gaseosa en una tienda no cuesta lo mismo que en una discoteca? Porque en una discoteca tienen más gastos, ¿no, profe? Muy bien. Exacto. Entonces, dense en cuenta que aquí puede pasar esto. Con un equipo me salen 22.000 y con otro me costó 20.800. Puede pasar que un equipo gasta más energía, puede pasar que un equipo me costó más, que un equipo tiene mayor tecnología o un equipo se demora más tiempo. Entonces, si yo me demoro más tiempo produciendo algo, quiere decir que ese costo me va a salir muchísimo más costoso.
Entonces, para que tengan en cuenta eso. Entonces, eso es lo que hacemos en los estudios de costos. Identificar los costos de una sola unidad. ¿Qué pasa si yo les di, la EPS le dice, mire señores, yo les voy a pagar ese servicio en 20.000 pesos? Si la EPS le dice, yo les pago ese servicio en 20.000 pesos, ¿ustedes qué harían? Entonces, muchachos, se quedaron ahí. Si una EPS les dice, mire, yo les voy a pagar ese servicio que ustedes hallaron ahí 20.000 pesos, ¿ustedes qué hacen? Nuevamente les hago la pregunta. Si a mí me dio que el costo es de 22.000 o de 20.800 y una EPS les ofrece pagarle ese servicio en 20.000 pesos, ¿ustedes qué hacen? Pues aceptaron, ¿no? Llegar a un acuerdo, profe. ¿Qué harían ustedes? Uno acepta porque le sale más económico, ¿no? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Dice un compañero que haría un acuerdo. ¿Y el acuerdo qué buscaría? Pues de pronto decirle que no en 20.000, pero sino en 20.400, dividir de pronto la diferencia. Exacto. Primero que todo, ustedes sí miren, si a ti te salen 20.800 y él te lo va a pagar en 20.000, no puede servir. Ustedes les tienen que ganar a ese servicio. Entonces, si me salió en 20.800, yo tengo que ver qué margen le quiero ganar yo a ese servicio. Entonces, hay unos negocios que te dicen, listo, voy a ganar el 20, voy a ganar el 40. Entonces, ustedes aplicarían ahí el porcentaje que quisieran aplicarle. El porcentaje que quisieran aplicarle. El porcentaje que quisieran aplicarle ¿a qué? A esa ganancia. Entonces, si ustedes van a aplicar ese porcentaje, entonces yo tengo que ver qué decisión tomo. Por ejemplo, entonces si yo tengo el equipo 1 y el equipo 2, entonces si yo sé que a mí el equipo 2 me sale más barato, yo empiezo a hacer, como ustedes vieron ahora, yo mejor empiezo a hacer siempre en el equipo 2 y cuando no pueda en el equipo 2, las hago con el equipo 1. ¿Por qué? Porque me va a salir más barato en el equipo 2. Entonces, esa es la importancia de hacer los estudios de costos. Por ejemplo, si hacemos un estudio de costos de 2 productos, y entonces o de 2 servicios, y entonces sé que uno me sale muy costoso, yo puedo tomar la decisión de qué, de que puedo eliminar un servicio porque me sale muy costoso. Y entonces yo digo, no, yo solamente me voy a quedar con fisioterapia. Esa fisioterapia me da muchísimo más y un mayor margen. Por este servicio que no me da tanto, yo lo voy a eliminar o lo voy a ir eliminando poco a poco. Entonces, esto es las asignaciones que hace uno cuando hace los estudios de costos. Estos estudios de costos, al final ustedes van a ver que hay varias clases de hacer estos estudios de costos que no son tan fáciles de hacer, son de manera tediosa porque hay que conocer toda la empresa de punta a punta y debemos tener sistemas de información. Entonces, por eso es que los estudios de costos deben hacerse de una manera juiciosa. ¿Para qué? Para poder tomar esas decisiones. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud hasta ahí? ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? No, profe, ninguna. Ok, listo. Entonces, mire, ahí terminamos lo que es la clase y yo les voy a dejar a ustedes una actividad. Esa actividad va a ser de un tema, de una lectura y de un ejercicio parecido al que vimos el día de hoy. Entonces, enseguida que tenga la clase que
llegue la clase, yo se las comparto a ustedes para que ustedes al momento que vayan a hacer la actividad se guíen de la clase. La semana que viene voy a intentar adelantar de pronto la próxima clase. ¿Para qué? Para que cuando ya vengamos en enero solamente sea el acceso a parcial. Entonces, yo les estaré informando. Lo más probable es que escojamos un día en la noche y los que no se puedan conectar, no hay problema, se ven su clase normalmente. Listo. Listo. Listo, entonces muchachos, eso es todo. Ya entonces voy a dejar de compartir y de grabar y enseguida que tenga la grabación les mando la clase.